Muy buenas desde Melon Bytes. Hoy probamos estos 3 relojes de andar por casa, estos smartwatch que no son lo mejor de lo mejor, no, son económicos y espero que funcionen perfectamente, claro. He considerado, comparando muchos, 3 de gama, digamos, baja, sí, es gama baja, para ver un poco sus diferencias, lo que nos pueden aportar en el mundo del senderismo y si vale la pena gastarse 1000 euros en un reloj de estos. Estamos a mitad de ruta, como siempre digo, un cortavientos viene, está soplando bastante y ya lo sé que muchos diréis que es injusto, pero hace fresco. Amazfit Bip 6, un smartwatch que a mí me parece inteligente en el sentido de que por 67 euros que lo tenéis ahora mismo, con la correa naranja o en gris, lo veo genial de precio para lo que ofrece. Ahora, ¿es suficiente para hacer senderismo? A ver, si hacéis un senderismo muy ligero, no queréis estar controlando demasiado la altitud, los metros de ascenso, los desniveles, puede ser viable. Nos permite, perdonad por el viento, pero nos permite, como os he comentado, cargar una ruta, grabar una ruta y luego exportarla, incluso, aunque no tenga altímetro o barómetro, como vais a ver, o no sé si lo estáis viendo en imágenes, podéis exportar la ruta y luego pasarla a Mappy, con lo cual nos va a marcar los desniveles. Se ve muy bien, la intensidad de 2000 nits para mí es más que de sobra. La batería depende, si estás grabando ruta va a consumir un poco más, pero tiene una batería igual a la del Huawei, más grande que la del Active 2, creo que en general está bastante bien. Vamos a hablar del Active 2 porque creo que para muchos puede ser una gran opción, ya que nos va a mostrar más cosas que el Bip 6. Estáis viendo en una pantalla que nos va a marcar, cuando estamos grabando una ruta, nos va a enseñar la distancia, la altitud, la frecuencia cardíaca, y simplemente pasando para arriba nos va a enseñar el mapa, como veis, gráfico de la frecuencia cardíaca, todo esto mientras está grabando, gráfico de altitud. No está mal, no es lo más completo, pero aquí tenéis ascenso y descensos acumulados, es más completo que el Bip 6, simplemente por el altímetro barómetro. ¿Es suficiente o no? Vamos con el último, con el que me ha decepcionado un poco. Es un reloj muy bonito, está inspirado obviamente, como veis, en el Apple Watch, incluso con este botón lateral podríais decir, joder, pues se parece, tiene un aire al Ultra, pero en pequeño. Tiene cosas buenas como, fijaros que en prestaciones AMOLED la pantalla, 2000 nits, igual que estos dos, en ese sentido es igual. Brillo automático igual que en estos dos, mapas igual que en estos dos, tiene más capacidad de almacenamiento, podéis eso sí grabar más mapas a la vez. Es un poco más complejo de dar con la forma de encontrar las cosas. Amazfit es un poquito más práctica en mi opinión. Bueno, mi mayor inconveniente con este reloj, por muy bueno que sea la doble banda de satélite, por muy buena que sea el sensor de frecuencia cardíaca, y es que está hecho, debe ser para jóvenes de 15 años que ven perfectamente, porque leer esto es de lo más complejo. Vamos a seguir ruta y cuando les marque la finalización de la ruta os comento las diferencias.
Como conclusión rápida os diría que todos tienen sus pequeños errores. El VIP 6 me ha parecido, sinceramente, por lo que cuesta, 67 euros, link en la descripción, muy bien hecho, con una pantalla enorme, 2000 nits de brillo, GPS independiente, podemos grabar rutas, descargar mapas, un seguimiento de frecuencia cardíaca bastante decente. Por el precio, inigualable. Ahora, si queréis más, como quería yo, altímetro, barómetro, el Active 2, no, yo pensaba que sí, pero no. Os diré por qué. Tanto la frecuencia cardíaca, que se dispara en cuanto no ajusta perfectamente a la muñeca, el algoritmo no funciona muy bien, no sé si en actualizaciones mejorará. ¿Cómo? En el seguimiento, que como a cielo descubierto ha ido decentemente, pero en cuanto le metes en dificultades, fijaros en esta ruta por Gijón, ha ido por calles que yo ni he ido, pero con bastante diferencia, y varios errores en la misma ruta. Así que yo lo descartaría. Y nos queda, por fin, el Huawei. Me dio un susto en la primera subida al Pienzu, me dio un susto de que cogió una tangente que no sé qué pasó con el GPS, pero a la larga ha sido el más fiable. Tiene doble banda el GPS, no me ha vuelto a cometer ese error, no sé por qué fue, no sé si sería una calibración de altitud o algo. He de admitir también que la frecuencia cardíaca del sensor es obviamente muchísimo mejor que los de Amazfit, muchísimo mejor que el del Active 2, así que si queréis algo fiable, con buenos sensores, que tenga un buen altímetro, barómetro y grabe rutas perfectamente, recomendaría el Huawei. Dicho todo esto, si tenéis cualquier duda o conocéis un smartwatch por estos precios que tiene mejor resultado, dejadlo en la descripción, que nos vemos en el próximo vídeo.